en cuanto a los bienes y las personas, ¿verdad? Los requisitos y que están incluidos. Bueno. También, además de lo que ya señalamos de que se debe ser titular del inmueble a los efectos de poder constituir la hipoteca sobre un inmueble, se puede presentar unas variantes. Esa es la regla general. ¿Cuál sería, por ejemplo, una variante? ¿Qué pasaría en los casos de copropiedad cuando existe más de un propietario del inmueble? Uno de los copropietarios puede dar en hipoteca el porcentaje que le corresponde. Pregunta a la clase de la figura del condominio. Recuerden, ¿se puede o no? ¿Cuál es la pregunta, profe? No escuché bien. En los casos de condominio, un condominio puede o no hipotecar el porcentaje que le corresponde. No, profe. ¿No? ¿Alguien tiene otra opinión? ¿Ustedes me escuchan bien o no se despertaron nomás todavía de la siesta? Sí, doctor, te escuchamos. Y bueno, y después, Te escuchamos, te escuchamos. Yo acabo de entrar, doctor, no sé en qué quedaron. el condominio puede o no hipotecar su parte. Ah, sí, profe. Puede ser por el artículo 2089. ¿Qué dice ese artículo? Dice, cada condominio podrá ejercer sin consentimiento de los otros los derechos inherentes a su cuota parte ideal en la cosa y en la medida que sea compatible con el derecho igual a los demás. Podrá vender, hipotecar o ceder su cuota parte indivisa sin que los otros puedan impedirlo. Y sus acreedores podrán embargarla y hacerla vender antes de la partición. Podrá igualmente enajenar o gravar parte determinada de la cosa, pero la eficacia estará subordinada a que dicha parte le corresponda en la partición. Bueno, entonces, ahí la compañera leyó claramente, entonces, cualquier condominio entonces puede constituir hipoteca sobre el porcentaje que le corresponde, ¿verdad? Sin necesidad del consentimiento de los demás condóminos. Bueno, en cuanto a la formalidad de la cual debe estar revestida la figura de la hipoteca. Bueno, ya habíamos dicho que necesariamente debe constituirse por escritura pública. Debe constituirse por escritura pública y que necesariamente debe contener los datos de las partes, que sería el acreedor y el deudor, el monto del crédito, la forma de pago, la fecha de vencimiento de las cuotas que se hubiese pactado, los datos que permitan individualizar el inmueble. Entre los puntos más resaltantes que necesariamente deben de estar contenidas en la escritura pública de constitución de la hipoteca, que, como recordarán, ya habíamos señalado, no es más que un contrato, ¿verdad? Es decir, por lo que necesariamente debe haber un consentimiento o convención entre las partes para la formalidad de esta figura.
Bueno, también el programa nos pide, ¿se puede constituir hipoteca en el extranjero? Bueno, esta situación está contemplada en el artículo 2372 del Código Civil. Les voy a leer rápidamente qué dice este artículo en cuestión. Dice, las hipotecas convencionales constituidas en el extranjero sobre inmuebles situados en la República serán inscritas en el registro público correspondiente una vez protocolizados los instrumentos. Si fuesen varios los inmuebles, bastará una sola protocolización. No se registrará la hipoteca que no reúna las condiciones exigidas por este código. Bueno, reuniéndose todos los requisitos del código, entonces es válido entonces la constitución de la hipoteca en el extranjero sobre inmuebles en nuestro país, ¿verdad? Solamente se tiene que hacer la protocolización de las documentaciones a los efectos de la inscripción en el registro público. Y la protocolización, como bien ustedes saben, se realiza por escritura pública. Bueno, también el programa nos acepta la siguiente pregunta. ¿La escritura de la hipoteca debe ser independiente de la obligación? Bueno, necesariamente el código establece como requisito que la hipoteca debe formalizarse por escritura pública. Entonces, no podemos decir que la escritura sea independiente de la hipoteca. Así que forman uno solo. La escritura pública de constitución de la hipoteca. Ya que, reiteramos, ¿verdad? La hipoteca no es sino una cuestión accesoria. La obligación principal es el crédito otorgado. La hipoteca es la garantía real que el deudor le da al acreedor que en caso de que no pague su crédito, él pueda cobrar el préstamo otorgado de lo producido a la venta del inmueble. Básicamente es eso. Le da como una garantía, doctor. Y sí, es que de hecho es eso, una garantía real. Le dice, si te doy el inmueble, si no puedo pagar, puedes rematar, puedes llevar a remate la casa y cobrar de la venta del inmueble. Eso es básicamente lo que es la figura de la hipoteca, ¿verdad? Haciendo un resumen rápido. De eso se trata. Bueno, en cuanto a la designación de colectiva de inmuebles hipotecados por el deudor, bueno, también ya habíamos señalado en la clase anterior que la hipoteca podía constituirse sobre varios inmuebles. Es una posibilidad, se puede constituir hipotecas sobre varios inmuebles asegurando el crédito que es otorgado. Y también ya habíamos señalado que en esos casos es una facultad al acreedor de poder solicitar la venta simultánea de los inmuebles o bien puede solicitar que la venta sea realizada uno por uno, como considere mejor a sus intereses. Bueno, en cuanto a la publicidad, obviamente a partir de la inscripción de la hipoteca en los registros públicos, la hipoteca cumple la exigencia o requisito de publicidad. ¿Y por qué es importante? Porque a partir de la publicidad que se da por la inscripción en los registros, la hipoteca puede ser oponible a terceros. Y se preguntarán, ¿y qué pasa si no se llega a inscribir la hipoteca? ¿Vale o no vale? ¿Qué creen ustedes? Y no valdría en ese caso, creo, profesor. La hipoteca vale, pero entre partes. Recordarán que, como dijimos, es un contrato, ¿verdad? Entonces, entre partes vale, pero
sería inoficioso para llamarle de alguna manera, ya que si la hipoteca es la garantía que el deudor te da para que vos cobres antes que cualquier otro acreedor, y si vos no inscribís, ¿cómo vas a hacer valer ante terceros esa hipoteca? No podés. Pero entre partes tiene validez, pero contra terceros no. Sería de validez limitada, entonces. Y sí, exactamente, ¿verdad? Podés ejecutar si vos sos el único acreedor, pues si te encontrás con otros acreedores anteriores, no vas a poder ejercer, no vas a poder hacer valer esa, la preferencia que conlleva la figura de la hipoteca. Es que es un poco tonto, para llamarlo de alguna manera, que vos tengas la hipoteca y no inscribas, ¿verdad? Si justamente el sentido de la figura de la hipoteca es que se inscriba para que pueda ser oponibles ante terceros. Bueno, en cuanto al lugar de la inscripción, es la Dirección General de los Registros Públicos, que tienen una sección de inmuebles que está dividido otra vez en secciones de acuerdo al lugar en el cual se encuentra situado el inmueble. Bueno, ¿quiénes pueden solicitar la inscripción de la hipoteca? Bueno, acá en estos casos nos remitimos a lo que dispone el artículo 227 del Código de Organización Judicial. Les voy a leer un poquito qué dice este artículo en cuestión. Bueno, este artículo menciona que los facultados a poder solicitar la inscripción de la hipoteca en los registros son, primero, el escribano, ¿verdad? Que es el fedatario que tiene a su cargo la confección y redacción de la escritura. Obviamente puede solicitar entonces la inscripción de la hipoteca. También el que transmite el derecho, que sería el deudor, o el que adquiere el derecho, que sería el acreedor, que en este caso serían las partes del contrato, ¿verdad? Acreedor y deudor. También puede hacerlo un tercero que tenga la representación legal de alguno de ellos, del acreedor o del deudor. Y también puede ser un tercero que tenga un interés legítimo en asegurar el derecho que se quiere inscribir. Un tercero con un interés legítimo. Entonces, estas son las personas habilitadas para solicitar la inscripción de la hipoteca, de la escritura de hipoteca. Bueno, en cuanto a los requisitos de la inscripción, bueno, el artículo 278 del Código de Organización enumera, o enuncia, mejor dicho, lo que debe de estar contenido en la escritura pertinente, y que son, les leo rápidamente: la fecha de presentación del título o de los documentos presentados en el registro con expresión de la hora. Bueno, eso consta en el registro. La naturaleza, situación, medida superficial y lindero de los inmuebles objeto de la inscripción. Bueno, son los datos que individualizan el inmueble. La naturaleza, valor, extensión, condiciones y carga de cualquier especie que se inscriba. La naturaleza del título de los documentos que se inscriban y su fecha, nombre, apellido, domicilio de la persona a cuyo favor se haga la inscripción, nombre, apellido y domicilio de quien proceda inmediatamente los bienes o derechos que se desea inscribir, la designación de la oficina o archivo en que consta el título original, el nombre y jurisdicción del juez o tribunal que haya expedido sentencia, la firma del jefe de sección correspondiente. Bueno, este artículo
está, o mejor dicho, contempla las inscripciones de manera general, no en particular la figura de la hipoteca, ¿verdad? Pero algunas de estas menciones ya, de hecho, habíamos hecho referencia en puntos anteriores, ¿verdad? Lo principal es, obviamente, los datos de las partes, acreedor y deudor, los datos que permitan individualizar el inmueble, el monto del crédito otorgado, porque esa es la obligación principal, y la forma de pago. La forma de pago. Obviamente el lugar de celebración del contrato de hipoteca, que de hecho debe estar en el encabezado, y los datos propios que debe contener toda escritura pública, como por ejemplo el número de escritura, la fecha, el escribano autorizante, todas esas cuestiones. Bueno, ¿y qué pasa si el programa nos dice efectos de la omisión de alguno de ellos? Estamos hablando de los requisitos. Si se omite algún requisito. Bueno, si se omite algún requisito, obviamente eso va a impedir la inscripción de la escritura. ¿Y qué pasa en esos casos? Bueno, el artículo 279 del Código de Organización en su segundo párrafo dice: si los referidos documentos no pudieran ser inscritos por omisión de las circunstancias referidas, el escribano que las redactó subsanará dicho defecto a su costa. Porque si la no inscripción es por defecto, por la omisión de algún dato, bueno, obviamente esa obligación o responsabilidad recae sobre el escribano, que es la persona que redactó la escritura pertinente. Bueno, el programa también nos pide término legal para la inscripción. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la cuestión es la siguiente. Una vez formalizado la escritura pública de hipoteca, hay un plazo, el código fija algún plazo para que se inscriba esa escritura. Bueno, el Código Civil no establece ningún plazo. No establece ningún plazo. Salvo el hecho de que el acreedor es el más interesado que una vez concluido la escritura pertinente, la misma se inscribe con la mayor celeridad posible. ¿Por qué? Porque la fecha y la hora de inscripción determina también la preferencia. Puede darse el caso que un inmueble esté hipotecado en más de una vez. Entonces, la preferencia del crédito hipotecario está determinado por la hora y fecha de inscripción. La primera inscripción tiene preferencia con relación a las demás. De ahí entonces que el interés que debe de tener el acreedor a fin de inscribir con la mayor celeridad la escritura de constitución de hipoteca. Bueno, en cuanto a la duración, vamos a ver un poco. ¿Cuánto dura la constitución de hipoteca? Bueno, el artículo 2401 no habla expresamente de cuánto dura, pero en uno de sus incisos hace mención. De hecho, el artículo en cuestión inicia diciendo la hipoteca termina. Bueno, y ahí nos vamos hasta el inciso D, en donde dice, por el transcurso del plazo de 20 años, contado de la día de la inscripción, aunque se hubiera convenido un plazo mayor. Entonces, ese es el plazo máximo de duración de la hipoteca, 20 años. Bueno, esta es entre partes. Hay una ley especial de las entidades que rige las entidades financieras que, tratándose de banco y financiera, este plazo puede ser ampliado a 10 años más, es decir, 30 años, para los casos de entidades financieras.
Bueno, eso en cuanto a la duración máxima que puede tener la inscripción de una hipoteca. 20 años, tratándose de particulares. Bueno, y también el programa nos pide renovación de las hipotecas, de las inscripciones. Bueno, el artículo 302 del Código de Organización dice en uno de sus apartados: las inscripciones de hipotecas y prendas y las anotaciones preventivas, embargo e inhibiciones caducan automáticamente a los 10 años de su presentación si no fueran reinscriptos. Entonces, antes de los 10 años se debe solicitar la reinscripción entonces de la hipoteca. Eso es en cuanto a la renovación de la inscripción de la hipoteca. Bueno, y en cuanto a la prioridad de las inscripciones, esto ya les hice mención que sobre un mismo inmueble puede recaer más de una hipoteca, más de un crédito hipotecario. Y la preferencia en esos casos se determina por el día y hora de inscripción, teniendo preferencia la primera inscripción. La primera inscripción tiene preferencia con relación a las demás. Bueno, esta parte de la figura de la hipoteca tiene que ver más bien con cuestiones relativas a las inscripciones, ¿no? A las inscripciones, los requisitos, los efectos entre las partes. Más bien alude a estas cuestiones accesorias, esta lección pertinente, la 37. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esta lección? Profe, disculpe, si podría volver a repetir la parte de la duración de la hipoteca en caso de financiera y bancos. 30 años. Gracias, profesor. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente lección, que es también una lección, la 38, con relación a los efectos de la hipoteca, para dar por concluido esta figura, esta garantía real. Y el examen de nuestra segunda parcial va a abarcar entonces hasta esta lección, hasta la 38. Bueno, la lección 38 se refiere a los efectos de la hipoteca. Los efectos de la hipoteca. Bueno, acá leemos un poquito el artículo 2373, que dice lo siguiente: la hipoteca inscrita confiere al acreedor un derecho preferente a ser pagado sobre el precio del inmueble. Podrá demandar la ejecución y venta de la cosa hipotecada, sea que esté en poder del deudor, del constituyente o de un tercero poseedor. Bueno, entonces, en este artículo 2373 está consagrado lo que venimos diciendo desde el inicio de estas lecciones de la hipoteca, que el efecto que la misma otorga es la de permitir al acreedor cobrar con preferencia el cobro de su crédito, de lo producido de la venta del inmueble. Bueno, eso es el efecto en relación
a terceros. Bueno, en relación al crédito, efectos en relación al crédito. Bueno, acá nos remitimos al artículo 2381, el 82 y el 83. ¿Quién puede leer el artículo 2381? Te leo, doctor. Adelante. Los acreedores hipotecarios gozan de privilegios sobre el precio del inmueble en el orden de prioridad determinado por la fecha de las inscripciones respectivas. Cuando fueron efectuadas en el mismo día, la preferencia se determinará por la hora de presentación. El Bueno, privilegio, esto ya... Sí, continúa. el privilegio subsiste sobre el precio no pagado de los accesorios vendidos. Hasta ahí. Bueno, básicamente lo que en este artículo está lo que ya dijimos en cuanto a la preferencia. ¿Puedes seguir con el 82? Sí, doctor. Cuando existan varios acreedores hipotecarios, los titulares de créditos a plazo tendrán igual derecho sobre el precio del inmueble vendido que aquellos cuyos créditos estén vencidos, determinándose la preferencia conforme a las reglas de este código. Bueno, básicamente también, ¿verdad? Otorga el derecho, pero remito otra vez en cuanto al orden de preferencia, lo que ya habíamos señalado, ¿verdad? Que se determina por la hora y fecha de inscripción la preferencia. ¿Y el 83? Si el crédito estuviere subordinado a una cláusula resolutoria, el acreedor podrá pedir el pago, dando fianza de restituir la suma recibida en caso de cumplimiento de la condición. Si ésta fuere suspensiva o el crédito fuere eventual, el acreedor podrá solicitar que los fondos se depositen, siempre que los titulares ulteriores no prefieren darle una fianza hipotecaria de restituir para el caso de que la condición llegare a cumplirse. Bueno, estos son los casos en que el contrato de hipotecario está sujeto a una condición, a una cláusula resolutoria o suspensiva. Eso es lo que dispone. ¿Y qué facultad tiene el acreedor en uno y otro sentido? Bueno, eso es en cuanto al crédito hipotecario. Y vamos a ver un poco entre el acreedor con relación al tercero poseedor. ¿Quién puede leer el artículo 2384? Me leo, doctor. Adelante. Artículo 2384. Cuando el inmueble hipotecado estuviere en todo o en parte en poder de terceros, constituyentes o adquirientes, debe el acreedor, antes de pedir a estos el pago de la deuda, intimar judicialmente al deudor con los intereses exigibles. Si éste no pagare en el acto, podrá el acreedor exigir a los terceros poseedores el pago de la deuda o el abandono del inmueble hipotecado. Bueno, eso es cuando el inmueble hipotecado fue constituido por un tercero que no es el deudor o fue vendido y el nuevo propietario no es el deudor, ¿verdad? Pero compró el inmueble con la hipoteca. Entonces, el acreedor le está facultado a, una vez hecho la determinación de los intereses de la deuda, a intimarles a que paguen o que abandonen el inmueble. Y el artículo siguiente también puedes leer. El 2385, profesor. Sí. El tercero poseedor o propietario del inmueble hipotecado goza de los plazos concedidos al deudor por el contrato o por un acto de gracia, y la deuda hipotecaria no puede serle demandada sino cuando fuera exigible a este título, pero no aprovechan al tercero poseedor los plazos dados al deudor concursado
para facilitar el pago de los créditos del concurso. Bueno. Un momentito, voy a leer, voy a decirle un poco qué artículo en cuestión más relevante, porque este capítulo tiene varios artículos. El 2387 puedes leer. Sí, profesor. Artículo 2387. El tercero poseedor puede abandonar el inmueble hipotecado si no estuviere personalmente obligado como deudor directo o subsidiario o no hubiera asumido el pago del crédito por el contrato de adquisición o por un acto posterior. Puede haber abonado solo el que fuere capaz de enajenar sus derechos. El abonado no autoriza al acreedor a apropiarse del inmueble. Su derecho se reduce a hacerlo vender para cobrarse por su precio. Abandonado el inmueble hipotecado, el juez nombrará un curador con el cual se seguirá el juicio. Bueno, este artículo se puede prestar un poco a confusión. Habla del tercero poseedor, que obviamente no es el deudor, ¿verdad? Entonces, al no ser el deudor, puede abandonar, no tiene ninguna obligación con relación al acreedor, puede abandonar libremente el inmueble, ¿verdad? Bueno. Ahí. Bueno, ¿qué pasa en los casos de que haya una oposición al abandono? Bueno, el artículo 2390 del código dice: el vendedor del inmueble hipotecado podrá oponerse al abandono que quiera hacer el tercero poseedor cuando el cumplimiento puro y simple del contrato de venta puede darle la suma suficiente para el pago de los créditos. El vendedor del inmueble hipotecado que hubiere cobrado su crédito puede obligar antes de la adjudicación al tercero poseedor que lo hubiera abandonado a volver a tomar y ejecutar el contrato de venta cuando él hubiera satisfecho a los acreedores hipotecarios. Bueno, en cuanto a las cláusulas prohibidas en el contrato de hipoteca, bueno, está prohibido las cláusulas que impidan o limitan al deudor el ejercicio de su derecho a la defensa. El de que renuncie en forma anticipada a la oposición, a la citación a oponer excepciones en el juicio de ejecución. Ese tipo de cláusulas están prohibidas. Creo que ya habíamos hecho mención también de esta situación cuando hablamos en la figura de la prenda con registro, ¿verdad? Son cláusulas que están prohibidas y el hecho de que si de por sí están contempladas en el contrato carecen de validez. Bueno. Ya vimos en qué consiste la hipoteca.
los derechos que crea la figura de la hipoteca, la preferencia para cobrar antes que otros acreedores, los requisitos que debe de contener el contrato de hipoteca para su inscripción, cómo se determina la preferencia en caso de que existan varias inscripciones. Ya vimos ya hasta cuánto puede durar una hipoteca. Y bueno, y ahora vamos a ver cuáles son las causales de extinción de la hipoteca, cómo se extingue la hipoteca. Bueno, el artículo 2401 dice, la hipoteca termina, primero, por la extinción total de la obligación principal. Esto es una causal más que obvia, ¿verdad? Es una causal directa de extinción, ¿verdad? Se abonó el capital reclamado o se abonó la totalidad del crédito, termina la hipoteca. Segundo, por la renuncia al derecho del acreedor hipotecario hecha en escritura pública. Bueno, esto también es una forma directa de extinción cuando el propio acreedor renuncia a su derecho. La limitación, para llamarlo de alguna manera, es que también debe hacerse constar por escritura pública. Bueno, tercero, por la reunión en calidad de propietario y acreedor hipotecario en una misma persona. Esto es cuando se confunden en una misma persona la calidad de acreedor y deudor. Entonces, al reunirse en una misma persona esa dualidad, acreedor y deudor, entonces la hipoteca queda extinguida. Y el inciso D, que ya habíamos señalado, por el transcurso del plazo de 20 años, contados del día de la inscripción. Bueno, y la parte final de este artículo dice, la hipoteca se extinguirá también cuando el inmueble fuese enajenado en remate judicial con citación a los acreedores hipotecarios, toda vez que aprobada la subasta, el adjudicatario consigne judicialmente el precio de venta. El privilegio subsistirá sobre esta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Bueno, puede darse el caso, vos sos el acreedor hipotecario y pero vos no iniciaste la acción ejecutiva. Otro acreedor inicia la acción ejecutiva y cumplió todas las etapas procesales del juicio, se ordena la venta judicial del inmueble. Como un paso previo a la venta judicial del inmueble es requerir las condiciones de dominio. En las condiciones de dominio del inmueble figuran todos los embargos, las hipotecas que existen. Entonces, antes de la venta, lo que se hace, se le cita es a todos los acreedores para el día del remate. Para el día del remate, si quieren hacer valer o no sus derechos. Y la parte final dice, con la venta judicial se extingue la hipoteca. Con la venta judicial se extingue la hipoteca, porque esa es una característica de la venta judicial. El que compra el inmueble, en este caso, lo compra libre de todo gravamen. Bueno, la hipoteca está cancelada con la venta judicial, pero el importe de lo que se abonó en el remate, eso puede ser reclamado por el acreedor hipotecario, ejerciendo su derecho de preferencia. ¿Se entiende? La hipoteca terminó, se vendió judicialmente, ya se vendió terminó la hipoteca, pero el acreedor hipotecario puede hacer valer su derecho sobre lo producido de la venta. Bueno, y en los casos de pagarés hipotecarios, cuando se hubieran, artículo 2405, cuando se hubieran pagado las letras o pagarés otorgados por el importe de la deuda y estos se hayan registrado, el deudor o un tercero podrá solicitar al juez la cancelación de la hipoteca, presentando los documentos que deberán archivarse en el registro de hipotecas, con la constancia de que representan el importe íntegro de la deuda. Si las letras o pagarés representaran solo una parte de la deuda, no se cancelará la hipoteca, pero se notará el pago parcial. Bueno, recordarán que habíamos dicho que la hipoteca podía fraccionarse documentalmente en pagarés hipotecarios, ¿verdad? ¿Qué pasaba con lo que debía estar costado en la escritura de constitución?
y que podía pactarse de la siguiente manera. A cada cuota que el deudor abonaba, entonces se le otorgaba el pagaré hipotecario correspondiente. Lo que este artículo dice es que una vez que el deudor tenga todos los pagarés hipotecarios, puede solicitar el levantamiento de la hipoteca. Eso es lo que está consignado en este artículo. Y la parte final hace la aclaración de que si solamente constituyen pagos parciales, no se puede levantar la hipoteca por la indivisibilidad de la hipoteca, pero se anotan marginalmente el registro de las cuotas pagadas. Eso es en cuanto a los pagarés hipotecarios, en referencia a la cancelación de la hipoteca. Bueno, el artículo 2404, en cuanto a la cancelación de la inscripción, dice: la inscripción de la hipoteca será cancelada en virtud de escritura pública, en la que el acreedor hipotecario declare la extinción de su crédito o su renuncia a él, o por resolución judicial. Entonces, básicamente, este artículo lo que dice es que la hipoteca puede extinguirse por escritura pública o por resolución judicial. Bueno, ¿hay alguna consulta con relación a esta figura, a esta lección, la 38, los efectos de la hipoteca? ¿Ninguna? No, la particular no, profe. Bueno, perfecto. Cambiando un poquito bueno, hasta acá va a ir nuestra parcial del lunes. Desde la lección... Un momentito. Bien de familia de la 22. Desde la 23 hasta la 38. Esas son las bolivias que abarcan esta segunda parcial. Bueno, cambiando un poquito el tema. ¿Pudieron revisar el temario del trabajo práctico? Sí, profe. Profe, al respecto de eso yo tengo una consulta. Sí, adelante. Profe, el trabajo va a requerir carátulas, conclusiones. Sí, como un trabajo práctico normal que ustedes harían físicamente, ¿verdad? Pero me envían en forma virtual, ¿verdad? Por el Classroom. ¿Y el tamaño, o sea, el tamaño de la letra, cómo sería, profe? 12. Normal, lo legible, a partir de 12, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a los requisitos de la forma, ¿verdad? Pero en cuanto al contenido del trabajo, ¿les quedó claro o quieren alguna duda tienen? Profe, Buenas noches. Sí. permiso. Sí. Serían 2 resoluciones donde salga a favor y 2 que salen en contra, si no me equivoco, ¿verdad? No, O sea, no, no no. sé si... Son dos Porque- resoluciones. Está Sí. discriminado. No recuerdo, de la A a no sé qué letra del abecedario eran el interdicto puede ser de recobrar o de recuperar, retener, perdón, o recobrar. Lo que se busca en el trabajo son 2 resoluciones contradictorias, para llamarla de alguna manera. Uno que haga lugar, ya que estamos en el interdicto, al interdicto de retener, y otro que no haga lugar al interdicto de retener. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es una síntesis, una opinión en cuanto a por qué el juez en un caso hizo lugar y por qué en otro caso no hizo lugar. Bueno, el mismo principio aplicable a la usucapión y a la reivindicación.
a los juicios de usucapión y de reivindicación. Dale, Serían profe, dos gracias. resoluciones. Ok, dos nomás entonces. Súper. Gracias, Sí. profe. Bueno, no sé si ahí quedó más claro la metodología. Sí, doctor. Doctor, consulta. Sí. ¿Esos casos nosotros tenemos que investigar o ya hay un ejemplo de los casos? No, y justamente en eso también radica el trabajo, ¿verdad? Una investigación que pueden hacer. No sé si pueden acceder a resoluciones de un juzgado, perfecto. Pero también la página de la Corte Suprema tiene jurisprudencia, donde pueden entrar y ver. ¿Mm? Perfecto, doctor, le agradezco. Lo que sí les van a encontrarse, si es en la página de jurisprudencia, va a ser medio difícil que encuentren de juzgado, ¿verdad? Generalmente de tribunal o de la propia corte, ¿verdad? No está mal, puede ser un juzgado o puede ser un tribunal de apelación también, no hay inconveniente, ¿verdad? Puede ser de primera o de segunda instancia el fallo, ¿verdad? Lo que sí es el sentido, si tenés uno de hacer lugar, el otro sería de no hacer lugar. Perfecto, se entiende. Bueno, y bueno, ahí está, no tengo en mente ahora, pero está detallado la fecha y la hora de presentación. Lo que sí voy a recalcar, ¿verdad? No dejen para último momento el envío de Un domingo cae la fecha del vencimiento. No dejen para el último momento el envío de su trabajo práctico, ¿verdad? Porque a veces envían todo junto sobre la hora y colapsa el sistema y les registra que enviaron de manera tardía. Para que vayan manejando esta situación. El 27 de noviembre es la fecha de entrega, doctor. Domingo 27. Domingo 27. Y ya tendríamos la semana que viene, después de la parcial, le estaría dando la tercera actividad a los efectos de la asistencia. Bueno, en cuanto a la modalidad del examen, va a ser la misma modalidad de la primera parcial. Y vamos a iniciar el examen 18 y 10. Excelente, doctor. Bueno, 60 minutos, ¿verdad, profe? 60 minutos, más que suficiente para terminar el examen. Bueno, si no hay alguna otra consulta, entonces... Sería, doctor, de la lección 23 a la 38. Así mismo, 23 a la 38. Ok. Dale. Bueno, nos encontramos virtualmente el próximo lunes. Dale, Profe, doctor. yo tengo una consulta Sí. última. Sí, adelante. Hoy nos pasaron nuestra fecha de exámenes finales y quisiera saber nomás si tenemos la modalidad, si va a seguir la misma modalidad de las parciales en nuestra final o cómo sería. ¿Qué fecha le toca al Real? A mí no me pasaron todavía, por eso te pregunto. ¿Qué fecha? Te digo, profe, espérame un ratito. 16 de diciembre, doctor. 16 de diciembre. Ya. Bueno, no les... Profesor, sería Sí. viernes 16 de diciembre. Ah, pues ya viernes, 16 cae viernes. Bueno, vamos a dejar eso. No les voy a responder todavía, ¿verdad? Voy a ver un poquito. Pues la semana que viene les digo si va a ser la misma modalidad o vamos a hacer presencial. Porque esa es la consulta, ¿verdad? Si va a ser o no presencial. Sí, profe, ¿sabes por qué mi consulta? Sí. Porque 2 días antes justito se nos fijó un examen final también que es penal y para poder tener más en cuenta también eso, porfa. ¿Fijaron después de 2 días reales después de penal? Así mismo, profe. 2 días después. Ya. Compactaron todos los exámenes, parece. Bueno, esa pregunta la respondo la semana que viene. ¿Mm? Por de pronto, repasen para el examen del lunes, ¿sí? Bueno, y nos encontramos el próximo lunes. Perfecto, profe. Hasta el lunes, Gracias, profesor. doctor. Hasta luego. Gracias, Muchas muy gracias. amable. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.